Como estás observando, tenemos una cantidad de $1,436.27. Y nosotros queremos vender tan solo una pequeña parte de esta cantidad. Lo que vamos a hacer es transferir una parte o la parte que nosotros queremos vender. Y para ello, vamos a dirigirnos hacia la siguiente opción, la cual dice transferir. Vamos a dar un clic acá y se despliega la siguiente ventana. En esta ventana tenemos las siguientes opciones, la cual dice FIA Spot y en el siguiente cuadro dice margen cruzado. Nosotros vamos a dejar este recuadro así tal cual como está, FIA y Spot. Y vamos a alterar o vamos a modificar la siguiente casilla dándole un clic aquí en esta flecha que apunta hacia abajo. Vamos a clicar acá y vamos a seleccionar la siguiente opción que dice fondos. Cliqueamos aquí en fondos y ya teniendo estas dos casillas así tal cual como lo estás observando en este momento, vamos a dirigirnos aquí hacia la siguiente parte. En esta parte es donde nosotros vamos a seleccionar la moneda que por defecto ya aparece seleccionada. Y ahora vamos a dirigirnos hacia la siguiente casilla donde nosotros vamos a colocar la cantidad que queremos vender. Así que vamos a colocar aquí la cantidad. Y en este caso y para este video vamos a colocar $300. Ya lo tenemos aquí, $300. Y si nosotros queremos vender toda la totalidad de nuestras monedas, en este caso de USDT, tan solo damos un clic aquí donde dice Max. Y automáticamente aparece la cantidad total que nosotros tenemos en nuestro balance. Pero como tan solo queremos vender una pequeña parte, así que vamos a colocar $300. Ya teniendo esto totalmente diligenciado, vamos a dar un clic aquí donde dice confirmar. Hola, soy Ludwig Urbina y hoy te presento una oportunidad emocionante para minar criptomonedas de una manera única y divertida. Así es, estamos hablando de Rollercoin. Rollercoin es una plataforma de simulación de minería de criptomonedas en línea que te permite ganar criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, BNB, Matic, Litecoin, Solana y Tron, mientras juegas a divertidos juegos de estilo retro. Es una combinación perfecta de diversión y ganancias. Cliqueamos acá y empieza a procesar y ya podemos observar que se ha transferido de forma completa y sin ningún contratiempo. Y habiendo realizado este procedimiento, vamos a dirigirnos hacia la parte superior donde dice Trading. Y vamos a buscar la opción que dice cuenta peer-to-peer. Vamos a dar un clic acá y vamos a ser direccionados hacia la siguiente ventana. Ya estando aquí en esta ventana, aparecen los siguientes mensajes donde los invito a que los lean y también vean los videos tutoriales que tienen Binance para todos nosotros los usuarios. Así que vamos a dar un clic donde dice he leído, cliqueo acá y vamos a dar un clic donde dice confirmar. Y luego vamos a cerrar aquí donde aparecen los videos. Y ya estando aquí en la ventana, quiero recordarles que en este video vamos a realizar el procedimiento de venta de nuestra criptomoneda USDT. Y estamos vendiendo la cantidad de $300. Ya estando aquí, vamos a dar un clic donde dice vender. Cliqueamos acá en vender. Y seguido, vamos a dar un clic aquí donde dice moneda fiat. Quiero que recuerden que aquí es donde nosotros vamos a seleccionar la moneda fiat de nuestro país. Para este video tutorial vamos a seleccionar pesos colombianos. Así que damos un clic aquí en esta flecha que apunta hacia abajo y automáticamente se despliega esta opción. Nosotros vamos a seleccionar COP. Ya la hemos escrito y damos Enter y automáticamente podemos observar cómo se modifica esta ventana y nos aparece el siguiente recuadro emergente donde tenemos un aviso y donde nuevamente los invito a que toda la información que nos brinde el exchange de Binance, por favor, léanla. Nosotros vamos a dar un clic aquí donde dice he leído y acepto. Cliqueamos acá y confirmamos. Luego de realizar este procedimiento y recordándoles que estamos realizando este video tutorial
para vender una pequeña parte de nuestras criptomonedas, en este caso USDT. Ya hemos modificado la parte de vender y también ya hemos modificado la moneda fiat que nosotros vamos a recibir y por ende es pesos colombianos, COP. Y ahora vamos a dirigirnos hacia la siguiente ventana. En esta ventana nosotros vamos a dar un clic y automáticamente aparece las entidades financieras donde nosotros queremos recibir nuestro pago. Así que nosotros vamos a seleccionar la siguiente opción, la cual es Nequi. Aquí damos un clic y quiero que en esta parte del video tengan muy presente que en los medios de pago nosotros somos los que anexamos por donde queremos que nos paguen. Y aquí en nuestra cuenta nosotros tenemos habilitado los siguientes medios de pago. En este caso Bancolombia y Nequi. Y para este video tutorial nosotros hemos seleccionado la opción de Nequi, que es por aquí donde nosotros queremos que nos paguen al vender nuestros USDT. Y listo, mis queridos amigos, como lo están observando, ya tenemos seleccionado a Nequi. Ahora vamos a dar un clic aquí en el siguiente recuadro donde dice mostrar solo anuncios de comerciantes. Vamos a dar un clic acá y quiero que ustedes observen que automáticamente se modifica esta ventana con esta información como lo estamos observando en este preciso momento. Bueno, mis amigos, en el momento que nosotros habilitamos esta opción, quiero que ustedes observen que solamente aparecen compradores que ya están verificados y que tienen un récord de verificación de ventas. Y aquí lo estamos observando. Aquí podemos observar que Santibit tiene un 98.79% de completado. Y esto nos brinda a todos los vendedores un margen más de seguridad al momento de vender nuestros criptoactivos. Y bueno, mis amigos, teniendo esto claro, espero que me estén colocando bastante atención para que no tengan ningún contratiempo al momento de realizar la venta de sus criptoactivos. En esta parte estamos observando la cantidad de mayor a menor por la cual nos están comprando o nos van a comprar nuestros criptoactivos y en este ejemplo o para este video nuestros USDT. Aquí estamos observando 3.850 pesos, 3.847 pesos y debemos pasar a la siguiente opción que es para mí una de las más importantes. Aquí en esta parte nosotros podemos observar la cantidad disponible del comprador que tiene para poder comprarnos nuestros USDT. En este caso estamos observando que Santi tiene disponible para comprarnos $204, así que no nos sirve porque nosotros tenemos 300 USDT para vender. Pero para este video tutorial sí quiero explicarles lo siguiente, que son los límites. Y en los límites es donde nosotros debemos también prestar bastante atención. Así que tenemos presente lo que es la disponibilidad, que para nosotros y en esta ocasión no nos sirve. Pero vamos a observar los límites. Aquí Santi tiene un límite de compra de mínimo de 300.000 pesos y un máximo de 787.558 pesos. Pero como ya lo sabemos, Santi no se ajusta a nuestra venta, así que debemos de buscar un comprador que se ajuste a nuestra venta, a nuestra necesidad. Así que vamos a pasar hacia el siguiente comprador, el cual tiene disponible para comprar $779. Por esta parte sí se ajusta y vamos a observar los límites, el cual dice que tiene como mínimo de compra 2.998.000 y un máximo de compra de 3 millones. Así que por esta parte no se ajusta. Así que vamos a pasar hacia el siguiente comprador. Y aquí observamos el siguiente comprador que tiene disponible para comprar $406 y tiene los siguientes límites. Tiene un límite mínimo de 1 millón y un máximo de 1.562.000.
Así que este comprador, el cual se llama Bunker USDT, se ajusta a nuestra necesidad y ya teniendo esta parte lista y verificada, vamos a proceder a realizar el formulario de venta. Y aquí podemos verificar que vamos a recibir nuestro pago vía Nequi. Vamos a dar un clic aquí donde dice vender. Cliqueamos aquí donde dice vender y automáticamente aparece la siguiente ventana. Vamos a bajar un poco para poderla observar mejor. Y mi gente, ya estando aquí en esta ventana, antes de proceder a realizar a la venta, siempre vamos a verificar lo que son los términos y condiciones para poder evitarnos cualquier dolor de cabeza. Así que tengamos esto muy presente. Antes de diligenciar nuestra venta, nosotros vamos a verificar los términos y condiciones del comprador. Y esto nos llevará a evitarnos cualquier malentendido, cualquier contratiempo o dolor de cabeza. Así que nos dirigimos aquí donde dice términos y condiciones. Y el comprador coloca lo siguiente: atentos, entre asteriscos, hago recargas PCE por BBVA y da vivienda a Nequi. Los pagos a veces se realizan desde otra cuenta diferente a la del KIC, del merchant. Así que teniendo esto claro y teniendo esto listo, y si el vendedor, en este caso nosotros, estamos de acuerdo con los términos y condiciones, procederemos a realizar la venta. En este caso, nosotros estamos de acuerdo, no nos interesa estos términos y condiciones, no le vemos ningún contratiempo, pero una vez más, te quiero recalcar, te quiero recordar que por favor, dirígete a los términos y condiciones del vendedor y muy seguramente te va a evitar cualquier inconveniente. Ya teniendo esto listo y nosotros como vendedores aceptamos los términos y condiciones del comprador, vamos a proceder a realizar nuestra venta de nuestros 300 USDT, los cuales obtenemos gracias a la rentabilidad de Mercoin. Vamos a pasar ahora hacia esta parte. Como nosotros queremos vender nuestros $300 completos, vamos a dar un clic aquí donde dice todo. Al momento de cliquear aquí donde dice todo, automáticamente aparece la cantidad total de nuestros $300 que nosotros transferimos al momento de realizar este video tutorial. Y aquí en la parte de abajo automáticamente aparece la cantidad en pesos que nosotros vamos a recibir en nuestra cuenta de Nequi. Y ahora vamos a dar un clic aquí donde dice vender USDT. Cliqueamos acá y automáticamente empieza a procesar nuestra orden, como lo estás observando en ese mensaje que apareció emergente de color verde. Y somos direccionados aquí a esta ventana. En esta ventana podemos observar que dice lo siguiente: pendiente del pago del comprador, tiempo restante 1 hora con 59 minutos 36 segundos. Esto quiere decir que a nuestro comprador le dan un tiempo de 2 horas para realizar este procedimiento de compra. Así que nosotros vamos a estar muy atentos al momento de recibir nuestro pago. Y en esta parte te quiero recomendar lo siguiente: en el momento que el comprador realiza el depósito o hace la transferencia del capital exacto por el cual se pactó la venta de nuestras criptomonedas, el comprador lo que tiene que hacer es enviarnos la copia del depósito que realizó a nuestra cuenta bancaria o para este video hacia nuestra cuenta de Nequi. Y nos la envía a través del chat que tiene Binance a disposición para todos nosotros. En este caso, aquí está el chat y es aquí donde nosotros vamos a recibir la imagen como prueba del depósito que realizó el comprador. Pero es en este punto del video donde también te quiero hacer la siguiente recomendación. Cuando recibas mediante este chat la imagen del depósito, no vayas a liberar tus criptomonedas de inmediatamente. Lo que debes hacer es dirigirte a tu cuenta de Nequi o a tu cuenta bancaria y verificar ahí mismo el depósito que te realizó el comprador, porque hemos visto
que este tipo de imágenes donde supuestamente realizan la transferencia, el depósito, las pueden falsificar de una manera muy fácil. Así que nosotros, en el momento que recibimos la imagen de la transferencia o el depósito, lo que vamos a realizar inmediatamente es ingresar a nuestra cuenta bancaria o a nuestra cuenta de Nequi y verificar que ese depósito se haya realizado de manera satisfactoria y que sea el monto total por el cual se pactó nuestra venta. En esta parte del video voy a pausarlo para no hacerlo tan largo y vamos a volver cuando ya hayan realizado el depósito por la venta de nuestros 300 USDT. Y bueno, mis amigos, de vuelta aquí en el video, nosotros podemos observar que ya nuestro comprador realizó el depósito o la transferencia y aquí nos envía una imagen donde nos muestra que realizó el procedimiento. Pero recordando lo que les he venido recalcando, nosotros vamos a ingresar a nuestra cuenta de Nequi para verificar que se haya realizado la transferencia y que la suma exacta por la cual se realizó la venta haya llegado tal cual sin ningún inconveniente. Y aquí también observamos que el comprador colocó listo. Así que nosotros tenemos aquí la factura y ya verificamos en nuestra aplicación de Nequi que el procedimiento se realizó sin ningún inconveniente, sin ningún contratiempo. Llegó la suma exacta por la cual se pactó la venta, que es la que podemos ver aquí en la parte superior izquierda, por una cantidad de 1.154.000 pesos. Ya teniendo esto totalmente verificado, vamos a dirigirnos aquí hacia la parte inferior, donde podemos encontrar este recuadro de color amarillo. Y quiero que ustedes sepan que para nosotros poder liberar nuestras criptomonedas, ya habiendo verificado la transferencia o el depósito, tenemos un tiempo de 15 minutos, el cual aparece aquí en la parte inferior. Pero si tienes algún contratiempo, si no realizó el depósito o no lo realizó completo, o te está colocando algún contratiempo, algún inconveniente, alguna traba, nosotros vamos a realizar el procedimiento de apelación con tan solo dar un clic aquí en esta parte. Y para podernos argumentar mejor, vamos a dirigirnos a la parte inferior y aquí vamos a encontrar las siguientes recomendaciones si tenemos algún inconveniente con el comprador, como te lo acabo de mencionar. Te quiero decir que más adelante vamos a traer un video donde vamos a tratar este tema de la apelación. Para no hacer este video tan extenso, vamos a dar un clic aquí donde dice pago recibido porque lo hemos recibido. Y aquí aparece la siguiente ventana emergente. Nosotros vamos a dar un clic aquí en el segundo recuadro, pero nuevamente los invito a que ustedes lean toda la información que Binance nos brinda. Vamos a clicar acá y nos aparece la siguiente ventana emergente y es en esta parte donde nuevamente te recuerdo que al inicio del video te informé que debías tener todos los factores de seguridad habilitados para que puedas realizar la venta o compra de criptoactivos aquí en esta opción que coloca Binance para todos nosotros los usuarios, llamada Peer-to-Peer o P2P. Vamos a dar un clic aquí donde dice de obtener código. Clicamos acá y automáticamente nosotros vamos a recibir el código a nuestro teléfono celular. Luego de recibido, vamos a colocarlo acá. Y automáticamente se procesa que ya hemos liberado las criptomonedas para el comprador y en esta parte ya hemos terminado el procedimiento de vender nuestros criptoactivos. En esta parte, como no tuvimos ningún inconveniente con el comprador, vamos a calificarlo aquí donde dice positivo. Lo calificamos y listo, mi gente. Ya hemos terminado el procedimiento de vender nuestros 300 USDT aquí por esta opción llamada Peer-to-Peer o P2P que coloca Binance a disposición de todos los usuarios. Esperamos que este video tutorial
sea de gran ayuda a todos ustedes. De igual forma, te invitamos a que nos regales tu valioso like. Eso nos apoya a continuar con nuestros videos, tu buen comentario y no olvides suscribirte aquí a tu canal. No siendo más, nos despedimos y hasta un próximo video. ¡Chao, chao!